Bueno, pero cuando lo empecé a escuchar me iba para el lado de Mamma Mía y un poco 70s también la estética del video. Sí, ya somos todos críticos musicales. Bien básico. ¿Cómo les va? Bien, donde tuvieron que bailar fue en el Senado de la Me falló Nación. la En el Senado intuición ayer, a mí, sí, se rayó el disco, me parece, ¿no? Me falló la intuición, no hubo así como una carta. Y la sorpresa que vos decías, Mariel, puede haber una sorpresa, decías vos. Es que no pensé que iban a ir por el principio de revelación, me parece que ya está, no, eso es como... Dejar en evidencia a los que supuestamente no quieren permitirle al gobierno avanzar, por ejemplo, en esta clase de cuestiones, que es lo que planteaba el presidente. Total. Por ahí no había, es que no había tampoco tantas alternativas. Me parece que había llegado el gobierno a una encrucijada que era o sacarlo, que decidió que no, al pliego, o bueno, esto, el principio de revelación siempre es una explicación de que le viene bien al gobierno. Ayer, entre las versiones que circulaban, era que el mismo presidente fue el que dijo no se retiran los pliegos, ¿no? Que en algún momento Santiago Caputo había intentado, ¿no? Digamos, en vistas de lo que después pasó, y que el presidente dijo, no, se quedan ahí y que pase lo que tenga que pasar. Había muchas críticas con respecto a la candidatura del hijo, no tanto las de García Mansilla, pero ayer en el tema del rechazo de los pliegos tuvo más rechazo García Mansilla que el hijo. Esas cosas raras. Pero eso me parece que es una cuestión ideológica respecto de los que votaban. No tanto... ¿Solo ideología? Me parece que no tanto... Perdón, no, Pancho, yo no soy analista político, pero hay un mensaje en eso también. Hay un mensaje, hay un mensaje... Por haber aceptado. Y en los antecedentes del hijo. Hay todo un tema que, no sé si utilizar la palabra, porque es una palabra muy presidencial, ¿no? Pero un tema de casta. Claro. Hay allí un tema de pertenencia a determinado sistema del hijo, que lo pone en la consideración de estos senadores por encima de un hombre que es impecable desde lo técnico y todo el mundo se lo reconoce. Así que está el tema ideológico, pero me parece también que hay allí una cuestión después de pertenencia a determinado sector. Los que se dieron vuelta, por ejemplo, Pablo Blanco, el radical, cuando vio que García Mansilla decía yo por decreto no me voy a quedar... Claro. Bueno, cambiaste de opinión, te Bueno, lo explicó ayer, creo que lo escuché con Débora, que salió aquí en La Nación Más, y él dijo justamente eso, ¿no? La realidad es que a mí me parece idóneo, académicamente completo. Digo, era alguien a quien yo quería en la corte, pero bueno, evidentemente... Pero si no de esta forma, digamos, lo están castigando por la forma en la que llegaron y no por su trayectoria, por su preparación. Y la pregunta, ¿y ahora qué va a hacer García Mansilla? ¿Cuáles podrían ser los efectos y demás? ¿Y qué es lo que piensan ellos respecto de este tema? Eso en la Corte. El gobierno obviamente también reaccionó, tiene su opinión. Habló Patricia Bullrich anoche, decía esto. ¿Tuviste golpes parlamentarios como el que pasó hoy? Nunca en la historia de la Argentina... Para, lo del hijo y García Mansilla es un golpe... Es un golpe parlamentario. Porque ¿Es un golpe parlamentario? Si ¿Por qué? Y porque cuando el presidente manda los pliegos, hace más de un año, se podían haber tratado los pliegos y tiene que haber una razón para decirle que no a los pliegos que presenta el presidente. ¿Por qué? Porque quieren una partecita. ¿Qué quiere el kirchnerismo? Dame 3 jueces, dame 4 jueces. Bueno, este gobierno no tiene esa lógica, ¿no? De repartir las instituciones. O sea, el kirchnerismo para aprobar el pliego del hijo quería, no sé, invento, el procurador, jueces federales, el procurador, un juez federal, dame una jueza esto, en la dame corte, lo otro, claro, un canje, ¿no? Como, digamos, cortar el queso y llevarse una porción. Y esa no es la filosofía de este gobierno. Bueno, ese es el argumento del gobierno que se va a ir incrementando seguramente. Claro, no, pero es muy fuerte. Golpe parlamentario es un término fortísimo, porque además ella en este tramo nombra al kirchnerismo. Pero si nosotros revisamos otros tramos, también involucra directamente al macrismo y critica muy duramente a Mauricio Macri, al que dice irónicamente y burlonamente, le salió el tanito y quiere revancha por esto. Mezclar esto en el término golpe parlamentario es muy fuerte. Votó con el kirchnerismo, ese es el eslogan del gobierno respecto de Macri. Claro, ahora, digamos, ¿cuántas veces, no? Si el Ejecutivo pretende cerrar el Congreso, también es un golpe, claramente. Por eso es fuerte lo que dice ella, ¿no? Golpe parlamentario, o sea, pone a otro poder de la nación diciendo, quieren voltear al gobierno. Básicamente está diciendo eso. Todo el tiempo volvemos a, ¿se acuerdan el escenario de la primera ley de bases? Claro. Digamos? Sí, es verdad. Todo el tiempo, el gobierno está condenado también en minoría a siempre negociar, evidentemente, ¿no? Y el juego de la OCA, ¿no? Volver a la casilla del principio. Estaba pensando, hoy va a ser un día en donde todos vamos a hablar seguramente con constitucionalistas y demás. Ayer Félix Leonigro, que suele venir acá, mencionaba que si García Mansilla
permanece en su cargo, podría configurar el delito de usurpación de autoridad, artículo 246 del Código Penal. O sea, mirá dónde estaríamos, ¿no? O sea, pero si eso fuera así, ¿por qué los otros miembros de la Corte Suprema le toman juramento, si fuera una situación inconstitucional? No, bueno, porque corresponde hacer lo que muchos decían también, insisto, constitucionalistas, claro, es que es como un trámite administrativo, digo, porque es el presidente por decreto, como que cuando juró además hacerlo. No estaba el dictamen del Senado. Ahora, claro, sí. García Mansilla no es un hombre que por motu propio subió las escalinatas de tribunales, corrió a los jueces de la Corte y dijo vengo a jurar acá. Claro. Sino que lo hizo por un decreto presidencial. ¿Qué dice la Constitución respecto de los decretos presidenciales? ¿Tienen cero valor más allá de lo que diga el Senado de la Nación? Sé que el Senado es la Cámara natural para intervenir en esto. Pero el decreto presidencial en la Constitución, ¿está contemplado o no? Es que por eso debería seguir o podría seguir hasta el 30 de noviembre. El tema ahora es, digamos, situaciones como esta que mencionan, este artículo que aparece, o el fallo que presenta un juez federal de La Plata, en este caso pidiéndole que se abstenga de, fallar en adelante, por lo menos por con no renuncia, la única forma sería con un juicio amparo político que salga, lo que sería tremendo, ¿no? Si ya empezamos vas a tener la discusión jurídica que ya empezó anoche, ¿no? Lo que planteaba Pepe, lo que planteaba Juan María, y después toda la política, porque recordemos también el cable pelado que tiene la Corte, ¿no? Que es fallar sobre la situación de Cristina. Bueno, ese es un puntazo, ¿eh? Claro, porque... Este es un puntazo. Vamos a suponer que los tiempos de la Corte se mueven de manera tal que sale finalmente la condena contra Cristina Fernández y que ella tiene que ir a prisión domiciliaria y demás. Lo que se vote ahí, después, si se encuentra con que este señor no está haciendo lo adecuado, ¿puede quedar nulo? Imaginemos el escenario donde de los 4 votos votan en disidencia y solamente votan a favor, o digamos, a favor de no darle la razón a Cristina, Mansilla y Lorenzetti, por ejemplo. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso. Un lío tremendo, ¿no? Uno se abstiene, uno vota a favor y 2 votan en contra. ¿Qué pasa con todo esto? Es que a Lorenzetti ayer lo señalaban incluso en los discursos, ¿no? Y creo que lo dijo Fernández Agasti, donde como que había una orden de fallar justamente para detenerla si no se aprobaban estos pliegos. No, ahora empieza... Gente muy interesada en que también ese dato trascendiera, ¿no? Por algo surge. Sí. Reacciones de la política. Paul-Troni anoche, después del rechazo. Mirá. Y se ha cuestionado duramente la forma, que el presidente decidió nombrar a los jueces, pero yo hice mucho hincapié, sobre todo en el pliego del juez Ariel Lijo, que lo cuestioné desde primera hora, un juez que es el más cuestionado de la historia argentina, un juez que favoreció de la condena a Gildo Infran, un juez que no investigó la causa YPF durante 19 años, que hoy está más vigente que nunca, porque nos puede salir a todos los argentinos 16.100 millones de dólares. Entonces, mientras esto pase en la Argentina, señores, no hay salida. Tenemos que ir por la institucionalidad, por los mejores, por los probos, por los honestos, por los intachables. Paul-Troni, que recordemos que se dio vuelta, en este caso, no respecto del caso Lijo, él tiene algo particular con Lijo, él es formoseño, o no es formoseño, sino que es dirigente de Formosa, y ahí tiene un tema con, recordemos, cuando Lijo exima a Vudú, ¿no? A Infram, en la causa de Olfan, ¿no? Claro. Ahora, hubo gente que se dio vuelta en los últimos minutos. Paul-Troni fue uno de los que al principio de todo esto, cuando aparece el nombre del hijo, allá lejos, ya hace tiempo, él se opone a esta cuestión y genera esta especie de fractura con alineado con la vicepresidente, Horacio y Fran, o sea, digo, que también desde el minuto 1 se opuso a la designación del hijo, ¿no? Hay un mensaje político ahí también, si ustedes recuerdan las últimas frases de Paul-Troni recién, es como un llamado al gobierno nacional a volver a las fuentes. A volver a las fuentes ideológicas y de postulados con las que llegaron al gobierno, después de esto que lo considera un desvío, ¿no? Mientras tanto, ¿qué va a pasar con Mansilla? ¿Y qué va a pasar con las causas que tiene el hijo que supuestamente estaba en una especie de estado de espera? Ahora que se acomodó todo,
¿Qué va a pasar con esas causas? Bueno, no ¿Tendrán algún tipo de dinamismo extra? No debería pasar nada. O debería, pero si no pasa nada, lo que venían reclamando, que no pasaba nada con esas causas. Hoy me llegaba una denuncia de una diputada que la acaba de presentar para que durante 19 años supuestamente dice que durmió la causa relacionada con YPF. O sea, ahora van a empezar las presentaciones para que mueva causas que tenía en su juzgado, que aparentemente algunos señalan desde la política, como vos bien decís, Frank, que estaban dormidas. Vamos a ver. Me lo imagino al hijo también diciendo, ven que no tenía que renunciar, que tenía que pedir licencia. Exactamente, exactamente. Bueno, este país es increíble, ¿no? Y las derivaciones políticas, especialmente para el gobierno, pero para el resto de las fuerzas políticas, porque también va a haber un análisis político derivado. Es verdad de esto. eso, es verdad, porque ayer se lo señala, digamos, en algún momento se lo señaló en la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo a Macri, ¿no? Como que también estaba rosqueando para dar el quórum, para que saliera así con la vicepresidente. Y la realidad, digamos, es que el quórum lo iban a tener, digamos, no se lo dieron esos 3 senadores que señalan del PRO, lo iban a tener sí o sí con otros partidos también. Son derivaciones que dependen mucho, como siempre, en este momento histórico de la Argentina, de lo que pase en Washington con el Fondo Monetario, digamos. Depende lo que consiga el gobierno allá, depende si logra pasar esta turbulencia que me parece que va a ser larga. Bueno, ahí va a encarar seguramente estas discusiones con otro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Qué suerte que llegue el fin de semana y no va a pasar nada en el fin de semana. No creas, el presidente está llegando de un momento a otro, así que no creas. Muy bien, bueno, vamos a ver qué pasa. Chicos, que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, buen programa. Muchísimas gracias. Comenzamos Buen Día, Nación, con información urgente.